6. Buenas noches, señor Toscana. Estamos otra vez en el gallo de los señores Valderrábano. Bueno, nos dan cobija. Son las 20 para las 11 del martes, ¿qué? Martes 6. Martes 6 de octubre, para verse el domingo 11. Si nos dejan, si pasa. Tenemos aquí un buen rato, y muy rato, son las 8 de la noche. Tenemos 2 horas y media platicando con las estrellas de la televisión poblana en estos momentos, sí, que son, entre otros, no sé si los conozcan, Benito Ánimas Arellano y Heriberto Carballo. Son los que están ahorita batiendo. Y espérense de aquí a diciembre lo que van a ver. El programa se llama Camino a la Gubernatura 2016. Sí, señor. Si sobreviven, les van a dar el premio, ¿cuál? El premio de comunicaciones, el Grammy, todos esos de gran difusión. Es un experimento de comunicación política que no se había dado en muchos lados. Son pioneros, lo están haciendo con un gran esfuerzo, con unos resultados impresionantes. Llevan 6 programas apenas. Sí. Y los que faltan. Y cada día se pone más caliente la situación. Caliente porque los entrevistados, que son políticos todos interesados en la vida poblana de Puebla, Puebla y sus complicaciones y sus virtudes y sus desencantos, se van abriendo. Cada programa es mejor que el anterior, porque los entrevistados van subiendo de calidad y se van confiando en la seriedad y profesionalismo de los entrevistados. Sí, señor. Este mensaje ha sido grabado y pagado para que vean que estamos hablando, pero no es de barbas, ¿no? Yo espero unas bonitas y exquisitas tortas de queso de puerco, de las tradicionales. Porque el Alan y su palomilla, ni cacahuates. Ya se desaparecieron. 2 platos de cacahuates. Nos tenían mal acostumbrados botanas de queso, no, hombre, de jamón serrano. De perote, pero jamón serrano, ¿no? Sí. Desde que rechinas, parece que estás masticando. Es de la Sierra Madre Oriental. Serrano, pero. Traemos ya 2 horas de plática, casi nos acabó la saliva. Sí. Y León está manejando los pueblos mágicos hoy. Quedó y amenazó que terminando pasaba por aquí. Le digo, vas rumbo a tu casa, man. Lo dudo. Me juró, él me lo dijo a las 7:45, voy a pasar a saludar. Digo, entras al programa, te emborrachas y te sigues de frente, ¿no? Sí. Como acostumbra, ¿no? Sí. ¿Verdad? Andan muy puestos con su pueblo mágico en Huachinango. Andan contentos en Huachi con el nombramiento de pueblo mágico. Funcione. Que ya no veo por dónde están las magias de los pueblos, ¿no? Está difícil el asunto. Va a haber muchos recortes el año que entra, van a ir enfrenando el programa. Va a ser este año, señor Toscana. Las revisiones son en noviembre y va a haber. Porque no hay presupuesto. Así es. Ya les asignaron el presupuesto de este año, para el año que entra es de 400 millones de pesos. Eran todos. 83 pueblos. Sí, pero ahora son 28 más. 28 más, les va a tocar ya como negocio ya no. Sí. En fin, y están haciendo tantos pueblos que va a acabar siendo un país mágico, que ya lo inventó Raúl Velasco y su palomilla, México mágico, ¿no? México, un país mágico. Magia y encuentro. México, magia y encuentro era. Ajá. Y sí tenemos mucho de qué presumir y muchas cosas de qué preocuparnos gravemente, ¿no? Así es. Tanto como el curita que en el Vaticano se declaró la semana pasada que le gustaba el arroz con popote, pensando y agarrándole la palabra a su patrón, el Papa Francisco, el Papa Gaucho, que había dicho en una entrevista espontánea, que son los riesgos de lo espontáneo, que él no era nadie para juzgar a la gente gay, o en este caso homosexuales. Le agarró la palabra y presentó, es un funcionario de altos vuelos en el Vaticano, toda su vida no ha hecho proselitismo en la iglesia, en capillas, en parroquias, ha trabajado, es un burócrata del Vaticano, y se declaró y presentó a su novio, que por cierto creo que es argentino, ¿no? Así es. No está de mal ver el muchacho, ¿no? Es su novio, o sea, él hace el papel femenino en la pareja. Este señor, supongo que con estos vientos de cambio que trae el nuevo Papa. Inauguraron un sínodo de una reunión muy grande de la familia, que tocando ese tipo de temas, madres solteras, divorciados, la comunión, o sea, todos los grandes. Y pensó que era el momento de lanzarse y le salió al revés. Sí, nada más que hay un pequeñísimo problema. Cualquiera con 2 dedos de frente y más un burócrata del Vaticano toda su vida debió haberse dado cuenta que hay una limitante en las palabras del Papa. Sí, él no puede hacerlo, ¿no? Él no puede hacerlo porque está sujeto a un voto de celibato. La Iglesia como institución es una cosa hacia adentro y el Papa lo que dijo fue hacia afuera.
Pues que quién era él para juzgar a un gay, sí, a nadie. pero vamos, alguien, un civil, vaya. Un civil. No, pero en el caso de la curia, pues, es interno. Es interno. Entonces, este hombre me parece que metió la pata hasta el fondo y le dieron aire. Pero rápido, ¿eh? No, creo Sí, que no cobra ni las vacaciones de Navidad. Sí, no, lo corrieron del servicio, ¿no? Exacto. Ahora va a ser una película, va a ser un argumento para televisión, va a ser una novela. Y ya se hizo rico el tipo, ¿no? Si es que no se había hecho rico ya antes. ¿Qué? A mí hay muchos, Benito. Fíjate, a mí me llamó mucho tiempo de chamaco Los secretos del Vaticano. Estamos hablando cuando empieza uno a enterarse de que existen esas cosas. Y alguien en la revista Siempre, cuando era de Pajés Diergo, José Pajés Diergo, se llamaba José Natividad Rosales. Era un reportero muy alocado, muy característico, sumamente moreno y además usaba unos anteojos de soldador tremendos. Y a veces la revista Siempre, cosa de que va en la hemeroteca, un número podía traer 7 artículos de este señor. Un día se propuso hacer algo realmente escandaloso y se fue al Vaticano. Estamos hablando del Vaticano de Pío XII, que era príncipe de la iglesia. Él vendió la especie de que cuando rezaba levitaba y la gente se la creyó con su homologada monja pascualina. Bueno, se metió al secreto. ¿Cuáles eran los grandes secretos del Vaticano? ¿Ustedes qué piensan que tenga el Vaticano de grandes secretos? ¿Cuál era el poder poderosísimo de la iglesia? Pues el secreto de confesión. Más que eso, porque eso finalmente son chismes, que si fulano se acostó con... No, acuérdense de la Inquisición y acuérdense de la pureza de sangre. Entonces, bueno, sí, claro. Lo que valía realmente es que el fulano de tal que se ostenta como cardenal, como príncipe de la iglesia, estamos en el Sacro Imperio Romano, católico, apostólico, bendecido por 1000 años, ¿no? Gracias. Ahí, mira, sí Alan, disculpa, ya está la cayó botana. El chahuizcle. No creo que alcance, ¿eh? No las acabaremos. Dice Benito, ¿y que yo estoy pintado? Por eso estoy avisándole. No es de queso de puerco, véngase con confianza, Beni. Y sin parecernos las tortas, ¿no? Entonces, el secreto del Vaticano consistía en que en la familia de aquel señor tan importante no hubiera sangre judía. Claro. Y al que le agarraban que sí tenía sangre judía, como dicen los franceses, todos tenemos un negro y un judío en la familia, aunque no lo crean. Sí, claro. Aunque seamos güeritos, ¿no? Pero siempre hay un negrito en el arroz, ¿no? Y eso valía oro molido, la pureza de sangre. Y esos documentos hoy no tienen ningún valor. Sí, no. Pero durante 1000 años, muchísimo más valía oro molido, decirle, Señor. Sobre todo en los países donde hubo expulsión de judíos y de árabes después de la... Pues es que los anduvieron corriendo por todos lados. Sí. Los corrieron. Sí. La bronca es que se creía que la pureza de sangre iba de generación en generación. Y estamos probando científicamente que el parentesco se acaba... Más allá del abuelo ya no es pariente nadie. Sí, no. Ya el vestigio de sangre no existe. Se va diluyendo. Totalmente diluido. Aquí vino un señor, se llama Haile Selassie, chiquitito, negro como un carbón. El emperador de Etiopía. Y descendiente del rey Salomón y de la reina de Saba. Y su país se lo cree. Y vivía y cobraba en función de eso. Sí. Vino en el tiempo de López Panteos aquí en la Ciudad de México como descendiente del rey Salomón. Era imposible que eso... No se sabía, pensaba uno que la pureza de sangre se iba para siempre, ¿no? O sea, yo soy descendiente de Jesucristo. En eso está basado las películas del Santo Grial, que están hablando ahora de... El Código Da Vinci. El Código Da Vinci y todas esas vaciladas, ¿no? Que la sangre se iba a permitir vivir durante 2000 años descendientes de Cristo, y hay gente que lo cree, pero eso técnicamente no funciona. Entonces, este señor José Natividad Rosales se fue al Vaticano y fue un gran fracaso, porque había documentos que en su momento eran extraordinariamente interesantes, por ejemplo, las condenas a Miguel Servet, las condenas de los científicos. El juicio de Galileo, etcétera. Todo eso eran papeles que estaban ahí que nadie había tenido acceso a ellos, no les interesaba a nadie verlos. Así es. Y de repente, por ejemplo, muchísimas cosas de tradiciones
cómo el cristianismo fue haciendo sincretismo con muchísimos pueblos y religiones, y todo eso está documentado, increíblemente documentado. De hecho, no hace mucho Discovery Channel hizo un programa especial sobre las bibliotecas del Vaticano. Deben ser locuras. Y llegaron a la conclusión ahí en el programa, lo dijeron abiertamente, que a pesar de que hay muchos académicos dentro de la iglesia estudiando los documentos, no acaban nunca, ¿no? Es tan increíblemente grande el acervo de acaba. Documentos que siempre están encontrando cosas interesantes y nuevas. ¿Sí? Porque son documentos que tienen 1000 años. O más. Hay cosas interesantísimas ahí que ni siquiera saben, Que sí, no los han leído todavía. O sea, como por ejemplo, las tradiciones van cambiando. La gente, y eso está en los documentos del Vaticano, ¿quién inventó el purgatorio y para qué lo inventaron? ¿Cómo se inventaron las bulas? ¿Cómo se hacían los santos? ¿Cómo se hacían los acuerdos, los concordatos con los diferentes países? En su momento eran documentos de gran secreto. Sí. Pasaban esos momentos de emoción y quedaban ahí enrumbados. En el olvido. En el olvido, porque si ahora es difícil. Se convertían en dogma y después ya eran la ley, ¿no? Entonces ya nadie le daba atención al origen de esas situaciones. Exacto. Como fulano, por ejemplo, aquí nos escandalizan. Hay religiones paralelas cristianas que para atacar a la Iglesia del Vaticano dicen, ¿cómo es posible que haya habido un papa como Alejandro Borgia? Que era un señor que tenía hijos, que tenía esto, que tenía otro. En aquellos días no era mal visto eso. Sí, no era práctica común. Era una práctica común que los papas tuvieran hijos y casados, porque el hecho de que los curas sean célibes es exclusivamente un asunto económico. Nunca ha sido un motivo religioso. Si hubieran sido célibes o que no se pudieran casar, Jesucristo hubiera agarrado puros solteros, y de toda la palomilla que anduvo con el divino curtidor, solamente San Juan era célibe. Los demás todos eran casados. Por consiguiente, por tradición, Jesucristo, a ver quién se enoja, fue casado. Porque si no, en su territorio era absolutamente mal visto al Señor. Y más llegando a los 30 años soltero, era una cosa, un ser aberrante, ¿no? Todos se casaban. Unos funcionaban mejor que otros, pero todos se casaban por ley. Y Cristo era un judío de tiempo completo y él no quería fundar ninguna religión. Su negocio era quitar el maniqueísmo y el fariseísmo del judaísmo, o sea, lo que está pasando ahora, confundir el dinero con Dios, ¿no? Por eso dijo muy claramente lo del César y lo de Dios para cada quien. Entonces, los secretos del Vaticano consisten en eso. Y es muy interesante ver documentos de hace 2000 años, o 1500 años, o 500 años. Simplemente, por ejemplo, cómo un señor tuvo poder para dividir el Atlántico y darle la mitad de España y la mitad de Portugal. Y le hicieron caso. En el Tratado de Tordesillas se llama, ¿no? Como un señor que ni idea tenía dónde estaba, porque nadie tenía idea de lo que era el mundo, tuvo la fuerza para hacer una división que prevalece 500 años después. Sigue funcionando. Sí. Un secreto además que se hizo en un castillo español en la orilla, por Ávila, por ahí está, perdida de Dios, ¿no? Hoy es punto turístico y la gente pasa y dice, qué feas piedras, ¿cómo podían vivir aquí? ¿No? Que son castillos románicos feísimos. En el pueblo de Tordesillas, precisamente. Totalmente unos climas extremosos, un frío que pela, paredes gigantescas de 2 metros de pura piedra. De granito. No. Y ahí se hacían ese tipo de broncas, ¿no? Toda esa documentación en el Vaticano. Sí. Es como el archivo de Indias. Igual, el de Sevilla, yo creo que no. Hay 3 millones de documentos ahí. No han rascado ni la mitad. Aunque tiene mejor acceso el archivo está muy de computarizado. Indias. No, pero vamos, me refiero cualquiera que trate de buscar algún documento, si presenta la documentación adecuada, te dan chance de entrar al archivo de Indias a buscar profesionalmente. Al Vaticano es muy difícil entrar, ¿eh? Pues sí, además, ¿a qué vas a buscar que no fastigues, no? Sí. Pero hay investigaciones, debe haber documentos ahí de una belleza impresionante, todos lo hacían a mano. Bueno, precisamente dibujado, ¿no? En la película esta torcida del Código Da Vinci, se muestra parte del archivo Vaticano, de lo que hay ahí, y se muestra un documento que escribió Galileo Galilei. Sobre eso, ¿no? Ajá. Que es un ejemplar único que conservan allá en el Vaticano, ¿no? Exacto. Esos son los secretos del Vaticano. Y nos regresamos, porque empezamos con este muchacho que lo acaban de correr, como el otro que espió al Papa, al anterior, Ratzinger, ¿no? Ah, sí. Y le sacó todos los secretos de todas las broncas que traía y las exhibió, que lo fue a perdonar a la cárcel. Ratzinger, el que está ahora el Papa retirado, ¿no? Sí.
Llega un momento que la gente tiene tanta información que no le sirve de nada. Claro. Porque va a ser un escándalo gigantesco y un escándalo se apaga con el siguiente escándalo. Como pasa aquí en México. Claro. ¿No? ¿Quién se acuerda del Chapo? Nada más Osorio Chong, porque le duele en el alma, ¿no? Y la que está trinando contra el Chapo es una señora, Elba Ester. Ah, sí, claro. Ella tenía que haber salido técnicamente, pero se le va el Chapo, man. Bueno, pero también técnicamente, por un tecnicismo jurídico, no la dejan salir de la cárcel, Por ¿no? un tecnicismo, porque por derecho. Pero es un tecnicismo tan... Me acaban de poner otro. Tan artero. Ah, claro. O sea, que porque tienen miedo de que se escape. Pero ¿a dónde? O sea, pero fíjate, las dos cosas que hicieron, Salinas de Gortari entambó a la quina para legitimarse. sí. En esa entambada de Joaquín Hernández Galicia, inmediatamente a los 2 días se fue Jongitud Barrios y era senador de la República y líder vitalicio de los nuestros y se fue a esconder 6 años completos a Estados Unidos porque iban por él. El de teléfono se alineó. Todos los líderes de México se alinearon porque dijo, este señor viene en serio. Pasa el tiempo, ¿cómo se legitima Cedillo metiendo a Raúl al bote? Sí. Y este muchachito metió de volada al Chapo como un triunfo que había tenido 13 años pelado de gallo y a Elba Ester que parecía intocable. Entonces, ¿dónde pusimos a Henry Copetes? En el cielo, mano. Allá estaba. En el primer que se año. le vayan las dos cosas que apuntalaron su gobierno y que creímos en él, se va atrás. Si suelta a la maestra, se va con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora le fincaron a la señora una bronca por evasión fiscal, que además creo que es la única bien fundada. Sí. La señora se fue a Estados Unidos, se consiguió con sus artes y magias una colección de lo que queda del famosísimo mural que hizo Diego Rivera en el Rockefeller Center. Ah, ya. Que el mismo Rockefeller se lo pagó y dijo, pero me lo desbaratan. No lo rompieron, lo desarmaron. La señora compró la mayor parte y es un rompecabezas. Junto con eso se consiguió otra media docena de obras de arte que tirada a la calle vale 100 millones de pesos. La señora las embaló y las guardó diciendo que ahora le quiere decir al gobierno que esas cosas son del sindicato. Claro. Para quitárselas de encima. Pero bueno, dice, no, esas cosas son tuyas. Porque no las declaraste. El sindicato dijo, yo ni... Ella dice que iba a ser donde está su casa en Santa Fe. En San Diego. No, aquí en México. Ah, en Santa Fe. Donde ella se meter es una casa que tiene 10,000 metros cuadrados. La usa la hija que es senadora. A ver si la entrevistan a la hija del Lester. Ella es senadora ahorita de la República, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, esa vive en esa casa. La maestra no la alcanzó a vivir, la estrenó la hija. Bueno, ahí tienen un terreno de 40,000 metros que el del sindicato iba a ser un centro de cultura del sindicato. Ella dice que esos murales iban para allá, pero nada más lo dice ella. Entonces el gobierno la agarró por ese lado. Ya volarte 100 millones Igual de pesos. que Al Capone, ¿no? La misma bicicleta. Porque la acusación que tiene de que defraudó 2 millones de pesos a Hacienda sale confianza. Sí. La de 100 millones no se la quita. Sí, no, no. Y la señora, otra vuelta incurrió, volvió a retar al gobierno. A mí y ya, vas para te quedas simplemente. ¿Y qué le dice Peña Nieto y la gente? Apegado al derecho. Man. Sí, lo que pasa es que la señora tiene un equipo de abogados Muy malos. Muy malos. Muy malo si le saca mucho dinero. Pero en determinado momento va a tener uno bueno. Ya se va a ir de vieja. Sí. Ella se va atrás de Peña Nieto. Sí. Como se fue la quina. Sí. Entró Cedillo y lo echó para afuera. Sí, lo que pasa es que es una aberración al derecho porque la ley es muy clara. Por muy grave que sea el delito, a los 70 años tienes derecho a arresto domiciliario, a menos que sea delito extremadamente grave, como en el caso de narcotráfico. Ya soltaron al otro. Pero no es el caso, ¿no? Al tío Fonseca ya lo soltaron. ¿A quién? Ah, sí. Al compañero de Caro Quintero. Sí. La señora lo que pasa es que la primera oportunidad que tiene, se pone su peluca negra larga, se arregla, se da un retuché y se pone a retar al gobierno desde la cárcel. No aprendes, maestro. Sí. Te quedas callado y te vas. Sí, ya hubiera salido. Y además entiendes que eres presa política, que te chupas. Dice, en México no hay mal que dure 6 años, nada más. Ya hubiera salido. Ya estaría en la calle la señora, en olor de santidad, porque no le han quitado un quinto. Sí, no. Ni un centavo le han tocado a la Santa Mujer. ¿Ni las propiedades? No, porque no se las pueden quitar. Las propiedades que le heredó su abuelita. Ajá, que era riquísima la señora, ¿no? Sí. Hija de su pelona, man. Muy bueno, pruébalo. Sí, señor. ¿Qué más? Pues nada, señor, lo que usted quiera.
¿Qué hay que comentar del país? Una noticia que da pena. Dentro del mismo rango de personas importantes, hoy martes aparecen los periódicos que soltaron un orden de aprehensión contra la señora esposa de Vergara. Es la señora Angélica Fuentes. Sí. Una acusación de tal manera que no alcanza amparo por ningún lado. Si la agarran, la entamban. Caramba, man. Ese es un lado. Qué pena que esa gente tan poderosa de ese tipo. Hay 2 niñas chiquitas, preciosas, en medio, con un papá loco y una mamá más loca. El papá de esta señora es un gasero de gran importancia. Sí. Y este señor está metido en una bronca de unos 3-4 mil millones de dólares. Llevó su esposa, que es otra viejecita. Estamos hablando de un señor de 80 y tantos años. Viven en Ciudad Juárez. Son los reyes del gas, un señor Zaragoza Fuentes, me parece, ¿no? Papá o abuelo de esta muchacha. Sí. El señor llevan una señora, una sirvienta a su casa, se enamorisquea de ella, tiene 2 hijos la señora, les compra casa en Houston, lo mete en la universidad más cara de Estados Unidos, están los 2 hijos de la sirvienta patrocinados por él trabajando con beca de por vida. Y de esas cosas las que quieran. Y la esposa, la original, la mamá de esta muchacha, lo demanda por la mitad de la fortuna. Están casados en bienes. Es un broncón, andan peleando 2 mil millones de dólares para cada lado. ¿Cómo se resuelven esas cosas? A la vejez viruelas, ¿no? La señora afectada tiene 80 años, el protagonista 88, y la muchacha de esto tendrá 38, 40 años. O sea, lo que se ve en esas alturas, qué tristeza, ¿no? Personas que podían tener una vida resuelta, ejemplar, maravillosa, se atravesaron, man. Un señor de 88 años haciendo esas ridiculeces. Pero ¿a qué grado de enajenación o qué tendrá aquella señora para haberlo hecho patinar tanto, no? Pues está pasando ahorita. Es la naturaleza humana, señor. Ahora sí, claro. Aquí lo interesante, se vuelve chisme, empezando porque se divide el imperio legal más grande que hay en este país. Sí. Están peleándose una cosa que hay miles de gentes que trabajan ahí. Sí. Es vital. Sí, es un imperio gasero Gigantesco en todo el país. Exacto. Y el del señor, el OmniLife, no se diga. Las cosas que hace la señora de belleza se venden en toda América. Y que anden peleando por esas cosas, acusándose de rateros unos a otros. Sí, uno sobre la administración del Club de Fútbol Guadalajara. Ese señor es el que demanda a su esposa por ladrona. Por lo de OmniLife. Y se le metió, en el negocio. No. Pues ¿de qué se trata, no? Bueno. ¿Cómo pueden ventilar esas cosas en público teniendo hijos, no? El problema es que cuando se hace la vida privada pública, como en el caso de la familia Vergara Fuentes, desde que compraron el Club de Fútbol Guadalajara, pues la señora salía en todas partes en la televisión con el señor Vergara. Claro. Y ella empezó a tener un protagonismo, una vida pública que nunca había tenido como empresaria gasera. Ella era presidente de los Gaseros de México, ¿eh? No, pero jamás tuvo esa relevancia no salía en la pública. prensa, no. Ella se convirtió en un personaje de novela, de TV, de revista eso, de chisme, corazón, ¿no? Con el señor Vergara, ¿no? Él también le gusta eso. No, le encanta. O sea, Vergara es un personaje televisivo netamente, o sea, es inclusive cuando lo han entrevistado dice cada barbaridad que dice uno, bueno, ¿cómo es que pudo llegar ahí? ¿Cómo es que pudo llegar a esas alturas como empresario? Pero pues es lo que da el dinero, ¿no? Porque es mucho dinero de Dios, ¿no? Eso tienen, mucho dinero. Esas empresas de OmniLife, bueno, el propio Club Guadalajara vale una fortuna, ¿no? Es lo más caro de México. No, ya. Y además genera mucho dinero. Sí. Donde se presenta. Es una franquicia estadios llenos, ¿no? Que vale mucho dinero, ¿no? Exacto. Entonces, qué tristeza que esa gente que uno puede pensar, qué envidia, porque el señor tiene un Boeing que lleva a todos sus empleados, sus seguidores, los lleva de viaje por el mundo entero en un Boeing, imitando un poco a lo que hacía el del dueño del Playboy, ¿no? El señor Hefner. Este señor andaba en el Boeing cuando nadie lo tenía para todos lados, con 200 invitados, un mes de viaje. Pues casi siempre eran invitadas y todas eran conejitas. Bueno, pero él vendía la revista, ¿no? Sí, claro. Hasta ahora la pornografía está en la ¿cómo se llama? ¿En la televisión? En internet, ¿no? En la televisión de paga. Ahí empezó. Hay varios canales de Playboy dedicados a eso. Sí. Pero ya son como llamadas de cuentos de uva. Yo nunca los he visto, ¿verdad? Pero me dicen. Son muy aburridos. Sí, aburridísimos. Mira, la pornografía
es como que te inviten a ver comer. Oye, estamos dándole durísimo, pero nosotros somos muy a gusto, pero ver pornografía, a ver cómo se divierten o se hacen el ridículo otros. Pero lo chistoso del canal de Playboy es que no es un canal pornográfico. No, es nada más para ver, ¿no? Es un canal erótico, porque solamente aparecen mujeres. No hay hombres. O sea, es nada más el erotismo de la belleza femenina. No hay pornografía. No hay pornografía, es pura imagen. Ese ha sido el éxito de Playboy, ¿no? Claro, sí. Es un canal, digamos, para hombres. Tenía una característica las revistas Playboy cuando te aficionabas a eso, porque había una época en que hay que aficionarse a eso. Claro. Te aburrías de ver las fotos de las muchachas, sí, claro, en traje de Pelletier, y ya a los 2 meses de estar aquí, ya todo babeado, empezabas a leer las entrevistas, el mejor periodismo de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entrevistas increíblemente interesantes, políticos, de profundidad. Pero hay algunas entrevistas clásicas de la revista Playboy que son legendarias. Exactamente. O sea, pero eso casi nadie se enteraba. Por ejemplo, la entrevista que le hicieron a John F. Kennedy, bueno, es de colección, ¿no? Claro. Y de esas muchas. Sí, claro. Entrevistaban a mucha gente de gran categoría. Pero ahí empezó el rascahuele. Ahí empezó el rascahuele, dice Beto. ¿Qué comes que adivinas, ¿verdad? Mira cómo quedé. Los chuecos, ¿no? Te las vendían así, como rascahuele. Esas revistas lo que tenían es que alimentaban la imaginación masculina en todo el mundo. Primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, ¿no? Entero. Porque, por ejemplo, la primera revista Playboy traía ni más ni menos en la portada a Marilyn Monroe. Sí, bueno, fue su primera. Fue la primera rojo, revista, ¿no?, de Playboy. Sí. Pero después, ¿qué artista famosa quiere usted que no haya pasado por ahí? Pues todos pasaron ahí. Unas más tijereteadas que otras, pero todas. Sí, claro, claro. Luego vino el Penthouse y las... No, eso sí ya es pornografía. Un poco más pesadas. No pornografía, sino un poco más explícito, ¿no? Aquí había en México unos imitadores, se llamaban Jimmy Forson, que hizo la revista Caballero. Su enemigo, de frente, era la esposa de Díaz Ordaz. ¿Cómo lo corretearon? ¿Cuántas veces le cerraron su negocio? Y él trataba de ser un Hefner de los pobres, ¿no? Es como Yuri, es la... Doña Lupita Borja. Ella personalmente, sí. Ella andaba sobre todo tipo de broncas porque sus hijos tienen edad de merecer. Y esa revista pasaba un poquito como Yuri. Yuri es la Madonna de los pobres, ¿no? La señora es una mala copia de Madonna, ¿no? Pero exitosa, le va bien en el rancho, ¿no? Sí. Pero lo único que hace es malimitar. Ni cantan, ni bailan, salen a matar maromas, ¿no? Sí, parecen contorsionistas o lo que se decía antiguamente gimnasia sueca, ¿no? ¿Y cuál es el atractivo? Se ponen ropa interior. Bueno, en México siempre se ha estilado... Las copias. Pero la copia a mansalva, ¿no? En ese sentido, pero también hay que encontrarle un sentido de copia, porque mucha gente no se lo encuentra sino hasta varios años después. Yo, por ejemplo, ahora en retrospectiva, viendo, por ejemplo, cantar a Mijares, esa manera que tiene de bailar, y luego ve uno un video viejo de Tom Jones y dice, pues es Tom Jones, ¿no? Pero Tom Jones tiene una voz de a de veras, sí, y una forma de bailar. Así funciona, ¿no? Aquí casos extremos es el de Enrique Guzmán, que ni canta, ni picha, ni casa, pero es un desmadre. Y el otro, de la misma época, que pitaba a Polanca, se llama... César Costa, con los suéteres. Era lo único que tenía, ponerse los suéteres al estilo de Polanca. Polanca es un músico de altura. Todavía hasta la fecha lo celebran, hacen unos festivales en Italia y ahí anda Polanca, la gente se desbarata porque era realmente un innovador. A mi manera, ¿no? Sí, era la canción de los bomberos, ¿verdad? A mi manera. A mi manguera, ¿no? Era la canción de los bomberos, ¿no? ¿No quieres de esto, Beto? Ustedes vienen de cenar en el... Ya están. Pues como traen tortas del Congreso de la Unión, pues ni platican, man. Bueno, ya le hicimos publicidad al programa de los jóvenes realizadores de Jicotepec, ¿no? De camino a la gubernatura, vamos a un corte. Mientras le vamos a acabar la botana.